Bienvenidos chicos ahora a esta nueva lección de la unidad 2 del track profesional de Excel. En este archivo vamos a trabajar un poco sobre las funciones lógicas, la función lógica si, la función lógica y, la función lógica o, y veremos un complemento con lo que se llaman los si anidados. La función lógica si es una de las funciones que se usa frecuentemente en el entorno de Excel para hacer pruebas lógicas y en base a esas pruebas o condiciones ustedes puedan determinar qué valor obtener. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Tenemos una pequeña tabla con una lista de ventas y queremos calcular el porcentaje de la comisión que tiene derecho cada uno de los vendedores que aparecen en esta lista. Tenemos por acá los valores porcentuales. Necesitamos saber qué tipo de condición es la venta para poder aplicar el porcentaje adecuado. Entonces nosotros vamos a suponer lo siguiente: todos aquellos vendedores cuya venta sea mayor o igual de $4,000 se le dará una comisión del 7%. En caso contrario, es decir, todos aquellos que tengan ventas por debajo de los 4,000, su comisión será del 4%. Entonces, comencemos. Recordemos, en Excel podemos comenzar una fórmula con el símbolo igual o más. Nosotros estábamos usando el más. Ponemos el nombre de la función. Tenemos la sintaxis que dice prueba lógica, es la condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Determinar el valor de la venta, el criterio. Está. Seleccionamos la celda C8 y dijimos que la condición es mayor o igual de 4,000. Tenemos nuestra prueba lógica. A continuación, el siguiente argumento se conoce como valor si verdadero. Este va a ser el resultado que vamos a obtener si esta prueba es verdadera. ¿Y cuál es nuestro valor a obtener? Es calcular el 7% en base a nuestra prueba lógica. Recordemos que aquí, al copiar la fórmula, tenemos que dejar como absoluto la referencia de la celda F4 para que no se mueva al copiar la fórmula hacia abajo. Ahí tenemos el 7% del valor de esa venta si supera los 4,000. Caso contrario, pasaremos al siguiente argumento, que es el falso. Es el valor que vamos a obtener cuando la condición no se cumple. Entonces nosotros aquí tenemos que calcular a este valor de venta el 4%. Recordemos otra vez en llevar o poner absoluta la referencia con la tecla de función F4 una vez. Cerramos paréntesis y listo, presionamos Enter. Ahí tenemos nuestro valor de comisión ya calculado en base al criterio que establecimos en la fórmula. En esta fórmula, en este resultado, tenemos que la venta supera los 4,000. Por tanto, el resultado es calcular a esa cifra el 7%. Copiemos nuestra fórmula. Recordemos que aquí podemos copiarlo arrastrando o doble clic. Por el formato que tiene, se nos hacen estas líneas, pero es fácil. Quitamos los bordes y luego solo aplicamos el borde de cuadro grueso y listo. Nos quedará solamente sumarle el total acá, el valor de comisión obtenido más el valor base. Para evitar lo que hicimos en el copiado, hacemos esta opción, editamos la celda y presionamos Control Enter. Y listo. Entonces aquí tenemos ya un uso sencillo de la función lógica si, donde tenemos una prueba lógica y en base a esa prueba obtenemos un valor verdadero y un valor falso. En esta nueva hoja tenemos otra tabla para que trabajemos con la función lógica y, pero combinado con la función lógica si, ya que por sí solo la función lógica y solamente nos devolverá un valor verdadero si todas sus condiciones son verdaderas, pero en ocasiones necesitamos
combinarlas o anidarlas con la función lógica sí para obtener los resultados de varias pruebas. Ejemplo de esto lo tenemos aquí en pantalla. Tenemos una lista de trabajadores con un pago y deseamos obtener una paga extra en base a las condiciones que tenemos por acá en la columna G. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, dice que obtendrá una paga extra de $500 si el empleado cumple estas condiciones, obligatoriamente las tres. Tiene tiene más de 7 años de antigüedad, tiene una nota mayor o igual de 10 y no tiene ningún incidente. Entonces, para que él pueda tener derecho a esa paga extra de $500, tiene que cumplir obligatoriamente las tres condiciones. Entonces, por acá, para que nosotros podamos diseñar esta fórmula y obtener el valor esperado, hacemos uso de la condicionante o la función lógica sí. Nuestra prueba lógica es aquí garantizar que se cumplan estas tres condiciones que están planteadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Usamos la función lógica y, que como su definición dice acá, comprueba si todos sus argumentos son verdaderos y devuelve el valor verdadero. Ya si uno no se cumple, el valor es falso. Entonces abrimos paréntesis y comenzamos a verificar. Mi valor lógico 1, es decir, mi primera prueba, sería que la antigüedad sea mayor de 7 años. Coma. Recuerden que aquí puede ser coma o punto coma, pero eso dependerá de la configuración de su equipo. Mi siguiente valor lógico o mi siguiente prueba sería que esta nota sea mayor o igual de 10. Coma, para el tercer argumento, valor lógico 3, comprobar si en los números de incidentes no tiene ninguno, es decir, 0. Ya tenemos las tres condiciones que obligatoriamente se tienen que cumplir, cerramos paréntesis, y ya como podemos ver en nuestra estructura de la fórmula, esto se convierte en mi prueba, es decir, que Excel va a ir a comprobar estas tres condiciones y si eso se cumple, entonces ahora sí tenemos nuestro valor de verdad. ¿Cuánto va a obtener de paga extra? 500. Aquí no es necesario que ustedes, como en algunas ocasiones, ponen entre comillas. Recuerden que eso es para cuando el resultado es un texto. Aquí es una cifra, entonces 500. En caso contrario, que no cumpla ninguna de ellas, o puede cumplir una pero dos no, entonces aquí el valor es 0. No tiene ninguna paga extra. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. En este caso, no cumple las condiciones, tiene su nota mayor o igual de 10, cumple el número de incidente 0, pero no cumple la antigüedad que tiene que ser más de 7, es 4. Entonces, para que él pueda obtener los 500, debe cumplir las tres condiciones. Copiamos nuestra fórmula y ahí podemos observar quienes tienen derecho a la paga extra cumpliendo las tres condiciones y los que no, pues tienen aquí el 0. Esta es una muestra de cómo combinar la función lógica sí y la función lógica y para obtener los resultados esperados. Ok chicos, ahora continuamos con la siguiente hoja, que es hacer uso de la función lógica sí combinado con la función lógica o. Refrescando un poco, en la función lógica y decíamos que tenían que cumplirse obligatoriamente todas las condiciones para que el valor a obtener sea verdadero. Para la función lógica o no funciona tan estricto. Para esta función deben cumplirse al menos una de las condiciones que se plantean para que el valor sea verdadero. Tenemos este caso en particular, una lista de personal, tienen un turno, una categoría de trabajo y un salario. Entonces se desea promover a una nueva sección de trabajo al personal si cumple una de tres condiciones, a como está planteado acá. Dice que va a ser promovido si él pertenece a la categoría 2 o a la categoría 5. Y además, si su sueldo
o su sueldo, perdón, es mayor a 800. Entonces, si el empleado cumple al menos una de estas tres condiciones planteadas, entonces él va a ser promovido. De lo contrario, pues no será promovido. Ok, armemos nuestra función. Comenzamos con la función lógica sí. Nuestra prueba lógica está conformada con la función lógica o para poder establecer las tres condiciones que están acá planteadas. Entonces comenzamos por la primera. Dice que la categoría puede ser la número 2, coma, podemos interpretarla como un O. Si esta categoría puede ser 5, coma, que puede ser interpretada como otro O, si el sueldo es mayor de 800. Cerramos paréntesis y aquí nuestra prueba lógica entonces tiene que verificar una de estas tres condiciones, o es categoría 2, o es categoría 5, o el sueldo es mayor de 800. Entonces, si una de esas condiciones al menos es verdadera, entonces nuestro valor va a ser que el empleado será promovido. Aquí un texto como respuesta debe ser entre comillas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la respuesta de sí, va a ser promovido, y va entre comillas porque es un texto. Si es un valor o un cálculo, eso no lleva comillas. En caso contrario, si no cumple ninguna de las tres condiciones planteadas, entonces dice que no será promovido. Entonces cerramos paréntesis. Y ahí tenemos completada nuestra fórmula del sí y la función lógica O. Comprueba de estos tres valores si al menos uno de ellos es verdadero y nos dará la respuesta que andamos buscando. Presionamos Enter. Entonces, esta persona pertenece a la categoría 2, sí. ¿Tiene el sueldo mayor de 800? No, pero recuerden que aquí dice que al menos una de estas tres y él cumple la categoría. Copiamos nuestra fórmula. Y listo, tenemos ahí el resto de resultados donde verifica si la persona cumple al menos una de las tres condiciones planteadas. Entonces aquí recuerden la función lógica y para poder obtener el valor deben cumplirse obligatoriamente todas sus condiciones, y para la función lógica O al menos debe cumplirse una de las condiciones planteadas. En caso contrario, todo es falso. Entonces aquí tenemos otra muestra de la combinación de funciones lógicas sí con el O. Continuamos ahora con la función lógica sí, pero conocida como un sí anidado. No es que exista una función en Excel que se llame sí anidado, no, aclaro. Es una función lógica sí y se le llama anidado porque hacemos uso varias veces de la función sí dentro de la misma fórmula. Esto es para verificar varias condiciones y en base a esas condiciones obtener nuestro valor. Tenemos otra tabla, como muy frecuentemente se usa en el mundo real, de una lista de personal con ventas y se desean calcular comisiones, pero tenemos una tabla diversa acá arriba. En base a las ventas que se han obtenido, así va a ser su porcentaje de comisión. Entonces tenemos límites para poder obtener ese valor de comisión. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, apoyarnos de la función lógica sí, haciendo un anidado para ir verificando cada uno de estos valores de venta según estas condiciones establecidas y obtener el resultado esperado. Ok, avancemos. Armemos nuestra fórmula. Tenemos aquí la función lógica sí. Nuestra primera prueba será comprobar si este valor, en nuestra tabla dice que el primer límite es ventas menores o iguales de 50.000. Entonces ponemos aquí el criterio. Menor o igual de 50.000. Recuerden que en clases anteriores yo había aclarado también un poco que cuando usemos un valor, no tratemos de poner
el separador de miles, porque en algunos equipos, como este por ejemplo, el separador significa cambiar de argumento en una fórmula. Entonces en este caso está diciendo que el valor es menor o igual de 50 y como resultado nos devuelve 3 ceros. Entonces un refrescamiento. Digitamos el valor entero y ahí tenemos nuestra prueba. Si el valor es menor o igual de 50.000, entonces, ¿qué es el valor que vamos a obtener aquí? Bueno, sería calcular el porcentaje de comisión que le corresponde, que sería el 3%. E14 por F6, que es el 3%. Y recordemos, valor absoluto o el enllavado. ¿Cómo enllavamos una celda? La tecla de función F4 la presionamos una vez. Seguimos. De lo contrario, si esta primera condición no se cumple, entonces ¿qué debemos hacer? Seguir verificando el valor de esta venta con esta tabla. Entonces usamos otro sí y volvemos a verificar si esta venta ahora es menor o igual de 70.000, según el criterio de la tabla, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces esta persona tendrá derecho a una comisión del 5%, entonces sería el valor de la venta por el 5% que está en la celda F7. Enllavamos, recuerden la tecla de función F4. Ya tenemos dos valores, seguimos probando, coma, de lo contrario, si este valor de venta es menor o igual de 90.000, entonces, ¿cuál va a ser su porcentaje de comisión? Bueno, sería esta cifra por el 7%. Volvemos a enllavar, F4. Seguimos probando, tenemos todavía ahí dos límites. Caso contrario, si este valor de venta es inferior o igual de 120.000, entonces, ¿cuál será el derecho de comisión que tendrá este usuario? Sería este valor de venta por el 9%. Enllavamos. Y como ustedes verán acá, ya hemos armado en nuestra fórmula, en un sí anidado, la prueba de cada uno de estos valores de ventas que están acá y su comisión correspondiente. Entonces solo nos queda aquí, en nuestra fórmula, obtener el valor falso. ¿Cuál va a ser el valor falso? Ya directamente calcular el 12% de esta venta, porque en la estructura de nuestra fórmula hemos ido comprobando uno a uno todos los valores anteriores. Entonces, ¿qué nos queda por calcular? Esta cifra. Entonces sería calcular acá este valor de venta por el 12%, también la enllavamos, y ahora procedemos a cerrar con paréntesis todos aquellos sí que hemos abierto hacia atrás. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. El color del paréntesis me guía cuando inicié un sí anidado. Entonces ya hemos completado y presionamos Enter. Entonces ahí tenemos nuestra cifra y copiamos nuestra fórmula. Entonces ahí tenemos los resultados para cada valor de venta, el porcentaje de la comisión correspondiente. Una aclaración aquí rápido, muchachos, es que cuando ustedes tengan un ejercicio, un planteamiento de un ejercicio, a veces muchos me han preguntado cómo es que yo sé que voy a usar una función sí anidada. Eso te lo da el mismo ejercicio y es fácil. En nuestros casos particulares la mayoría va a tener una tablita así como esta y esto le indicará que eso es un sí anidado porque tiene que verificar varias condiciones. Entonces eso le va a usted a orientar de que va a usar una función lógica sí anidado porque tiene que comprobar varios valores y obtener los resultados. Bien, muchachos, aquí tenemos ya un ejemplo de las funciones lógicas. No son todas, claro, pero sí las de uso frecuente en el entorno laboral, que ustedes pueden sacarle provecho practicándola, ¿verdad? Y aplicándolo a su entorno real de trabajo.
Les agradezco y nos vemos en el siguiente video tutorial.